La clave. Hay una diferencia entre competencia y resultados de aprendizaje. ¿Sí? Ese grupo me quedó muy grande, parece. Pero hay algo... No, pero está bien. La competencia, ¿qué es lo que es? Es el logro terminar, ¿cierto?, de un proceso, pero es mucho más global. ¿Ya? Y para evaluar requiere que yo tenga la posibilidad de evaluar el todo. Y para evaluar la competencia tengo muchas dimensiones que evaluar. Primero, ¿qué me dice el empleador? Porque es una competencia de regreso, ¿cierto? ¿Qué me dice el egresado? ¿Qué me dice el estudiante, ¿cierto?, del proceso? Entonces esas son consultas que se tienen que hacer y evaluar los sistemas que hemos desarrollado de evaluaciones parciales. En cambio, el resultado de aprendizaje se asemeja mejor a la integración, ¿ya? Es cómo yo voy integrando los conocimientos para que este estudiante logre finalmente esa competencia. Entonces, lo que se prepara finalmente es una materia de divulgación en donde tengo la competencia y todo el resultado de aprendizaje que declaré para lograr esa competencia a lo largo de la formación del estudiante durante los 5 años, 6 años, lo que dure la carrera. ¿Sí? Ahora sí, bien. Entonces, el resultado de aprendizaje le da sentido a lo que estamos nosotros desarrollando, a lo que estamos trabajando. Y la propuesta, cuando se redacta muy bien, también permite evaluarse, ¿ya? Y es mucho menos compleja, obviamente, que la competencia. Pero la suma de los resultados de aprendizaje me permite lograr la competencia. Por lo tanto, ¿cuál es la clave al momento de redactar un resultado de aprendizaje? ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en mente? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia? Muy bien. Y es cuál es la competencia a la que tributa mi curso. ¿Y esto qué significa entonces? Y también lo conversamos nosotros en febrero. Y es que ahora mi curso no es una isla. Mi curso permite o alcanza, tributa a una competencia, tanto genérica como transversal. Ya están las SCC que ustedes le llaman, que son fundamentales para la institución. Entonces, tengo que tener claridad a qué competencia específica tributo y a qué SCC yo tributo, para poder instalarlo dentro de mi programa de curso. ¿Sí? Entonces, el resultado de aprendizaje operacionaliza la competencia. Esa es la clave. Bien, ahora ustedes vieron Legos en su mesa y vamos a hacer un ejercicio para que nos vayamos dando cuenta qué estamos tratando de hacer con el resultado de aprendizaje. Van a elegir un color. En la bolsa tienen distintos colores de Lego, ¿cierto? Elijan un color y armen una pared de un solo color con ese Lego. Espero que haya los suficientes colores en la mesa. Cada persona un solo color. Un solo color y empieza a armar una pared. Cada persona elige un color de la bolsa y arma una pared. ¿Sí? Una pared. Y está el negro. Una pared. Hay negras, amarillas, azules. Una pared. Entonces, entre todos, como ustedes quieran, no hay especificación. ¿Terminamos nuestra pared? Ya. Quiero que imaginen ahora qué interpretación podría tener esta pared de un solo color y que es mía. Yo la hice.
¿Qué interpretación tiene? Pensemos que esa pared son ustedes. Es un color, ¿cierto? ¿Dentro de qué? De un equipo de trabajo que está enseñando que tiene un propósito común, pero yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué? Porque no estamos intercambiando. Estamos intercambiando, ¿qué más? No hay una integración, ¿cierto? No hay un objetivo claro final. No hay un objetivo claro final, sino que solo armemos una pared, ¿cierto? ¿Qué les pasa con esto? A veces no sienten que cuando están en el aula están haciendo algo similar, están enseñando contenido de un color, que es la matemática, que es la química, que es la física, que es ingeniería, el tema que ustedes aborden, pero sin mirar lo que está pasando alrededor. ¿Cuáles son los otros colores? ¿Cierto? ¿Cuáles son los otros temas? ¿Lo ven así? ¿Les pasa? Les pasa, ¿verdad? Esto es lo que hacemos y es lo que tenemos que no volver a hacer. Por lo tanto, ahora les pido que con la pared que armaron, con el diseño que tienen, cada uno, porque cada uno hizo un diseño distinto y algunos son muy creativos. A ver, por favor, presente su propuesta roja. Miren acá. Hermoso. Tiene huecos. No importa. Ahí se puede meter qué. Una persona se puede Muy bien, está muy complejo eso. Y por acá también hay creatividad. Entonces, ahora, ¿qué les voy a pedir? Con el diseño que hicieron, con la pared que tienen, construyan un objeto que ustedes, al ver las distintas propuestas que tienen, porque no la pueden cambiar, ya está lo que está, con lo que tienen que crear algo, lo que sea. Entonces se van a tener que poner de acuerdo con a qué objeto se podría parecer lo que ustedes crearon. Así que ahora van a tener que juntar todas las paredes que se diseñaron. Y piensen en un objeto que al observar los demás también le den el mismo sentido que ustedes les den. O sea, por ejemplo, no me pueden decir, este es no sé, es un carro abstracto, pero un carro, no. O sea, la idea es que los demás también vean lo que ustedes están viendo. Así que pónganse de acuerdo y diseñen. ¿Ya? ¿Cómo logramos a través de los estilos de aprendizaje hacer trabajar a los estudiantes? Y esta es una buena estrategia también para armar los grupos. Acá los grupos son heterogéneos en este momento, pero siempre el profesor tiene que tener claridad respecto de sus estudiantes y es muy buena idea preguntarles a los jóvenes cuáles son sus áreas de interés y juntarlos por áreas de interés. Nosotros en ingeniería hemos logrado proyectos pero muy interesantes cuando armamos por grupos de interés. Por ejemplo, salió un proyecto a través de los grupos de interés de los músicos. Los músicos crearon, y fue eso muy bonito, porque crearon para los ciegos, a través del computador, los sonidos musicales como para que él pudiera también tocar un instrumento. Entonces, fue muy bonito ese proyecto, pero ¿por qué? Porque la estrategia fue muy acertada, juntar a los jóvenes por intereses. Entonces, yo se lo recomiendo, es muy interesante que le pregunten al alumno cuando ingresa, sobre todo a los cursos de proyecto o a cualquier curso, cuáles son sus áreas de interés y usted coloquen alternativas, según ya lo que estén pensando respecto de proyectos. ¿Ya? Así que, porque aquí pasa eso, ¿se fijan? Porque el que no tiene el mismo interés que el otro no ve que eso era un murito para saltar. ¿Ya? No lo ve, no lo vio.
Sigamos entonces, esto es solamente un juego, por favor, ya, espera que nos vayamos dando cuenta. Entonces, ¿qué se buscaba? Que con la creación personal, después hacer la creación integrada, tendríamos que crear algo nuevo, ¿verdad? Que se alejaba incluso de lo que yo había enseñado al inicio. Fíjense en esto, que cuando ustedes crearon, y les pasa también a los jóvenes, cuando ellos crean algo, están pensando en un objetivo, ¿cierto? Están pensando en un preconcepto que ellos ya tienen. Cuando les pedimos nosotros que hagan un proyecto en grupo, ellos se tienen que poner de acuerdo sus ideas, sus preconceptos con los del otro, ¿cierto? Lograr eso, que es colaboración, y se acerca a una habilidad fundamental que es el trabajo en equipo. Que requiere el trabajo en equipo, ¿qué requiere? Respeto por la idea del otro. Comunicación, ¿cierto? Un sistema de consenso. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Eso es muy importante. Es lo mismo, lo que ustedes están viviendo ahora es lo mismo que nos pasa con los jóvenes. Pero aquí hay una particularidad. Lo mismo yo podría haberlo dicho verbalmente presentado una PPT, pero al momento de trabajarlo hace mucho más sentido, ¿o no? Lo mismo, insisto, pasa con el estudiante. En este minuto el joven necesita hacer cosas, manipular cosas, le da mucho más sentido, ¿ya? Por eso, tanto las matemáticas, la física, la química, todo aquellos conocimientos que antiguamente lo veíamos como muy abstracto, que requiere sí harto cálculo, estamos de acuerdo, pero también se puede trabajar estrategia metodológica para que al alumno le dé el sentido. ¿Sí? ¿Qué permite el resultado de aprendizaje cuando está bien declarado? Cuando está bien declarado el resultado de aprendizaje, permite evaluar, permite monitorear, ¿ya? Permite tomar decisiones. Lo mismo que él me preguntaba, ese grupo era más, a lo mejor por eso la creatividad fue mayor, y aquí ella decía, a veces los grupos masivos es más difícil que se pongan de acuerdo, ¿ya? Entonces, yo puedo tomar decisiones gracias a la propuesta o a un propósito claro a través de la declaración que hago del resultado de aprendizaje. Por eso es tan importante. El monitoreo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, el resultado de aprendizaje me va a ir diciendo qué tengo que monitorear, cómo lo tengo que hacer y qué y por qué, ¿ya? Porque hay una finalidad. Como el aprendizaje también, en el fondo, la estrategia metodológica que voy a seleccionar para trabajar ese resultado de aprendizaje va a estar dada por las características del mismo. Entonces, yo puedo tener resultado de aprendizaje en donde el estudio de caso sea la estrategia para ese curso. Pero puedo tener resultado de aprendizaje en donde el proyecto sea la estrategia y no el estudio de caso. O una BP, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, yo puedo tener muchas alternativas de estrategia metodológica, pero la clave es qué me dice el resultado de aprendizaje. Entonces, a no todos nos sirve la misma estrategia, ¿ya? Nosotros estamos usando mucho, sobre todo en los cursos teóricos, como matemática, física, química, estamos usando mucho lo que nosotros llamamos el aula impartida, en donde el alumno se lleva material para estudiar y en el aula solo trabaja ejercicios contextualizados, ¿ya? Aquí el contexto es fundamental. Yo tengo que tener un contexto, ya sea de contenido o de situación. Y la situación, el contenido, es fundamental al momento de redactar mi resultado de aprendizaje. Por lo tanto, el resultado de aprendizaje además va a orientar el modelo de enseñanza. ¿Cómo yo estoy enseñando? Acuérdense que tenemos aquí la enseñanza y el aprendizaje. No es automático, eso lo hemos conversado muchas veces. Yo puedo estar enseñando A, pero el alumno lo que interpretó fue A más Z, porque la propuesta, o sea,
La cabeza del estudiante, su conocimiento, su preconcepto, todo hace de que él esté viendo de cierta forma un contenido o un concepto que yo le estoy enseñando en un minuto dado. Por esa razón, la enseñanza es tan importante, porque yo necesito que ustedes enseñen logrando que el aprendizaje sea para todos igual, ¿cierto? Eso es lo que queremos. O sea, y aquí es fundamental por esa razón las competencias. Las competencias son fundamentales porque me permiten orientar el recorrido y es fundamental que ustedes se comuniquen entre ustedes, que yo sepa qué está haciendo el colega en la otra asignatura, que entienda claramente cuáles son los conceptos previos que necesita el profesor que tiene como prerequisito mi curso, cuáles son los énfasis que tengo que darle. Yo me tengo que comunicar con el otro, ¿ya? Acá ya no podemos trabajar como islas, no podemos, porque el alumno está mirando, está escuchando y ya no se queda callado, ¿sí? Entonces por eso es tan importante. Y para hacer un poco de recuerdo, ¿qué es el resultado de aprendizaje entonces? Son enunciados formativos. ¿Por qué enunciados formativos? Porque son durante el proceso que la acumulación de ello me permite lograr una habilidad en el estudiante, ¿cierto? Y es durante, acerca de lo que se espera que el estudiante muestre o evidencie, ¿cierto? Respecto de lo que debe saber, hacer, comprender, ¿cierto? Ser también, porque está lo actitudinal detrás y está lo procedimental, ser y hacer, ¿ya? En términos en un periodo de tiempo. Por lo tanto, siempre se sugiere que el resultado de aprendizaje sea redactado pensando en el curso que ustedes hacen al término, en lo que ustedes quieren lograr al término del curso, ¿ya? Y durante el proceso, para alcanzarlo, yo necesito indicadores. Por eso puse la tablita donde está el resultado de aprendizaje, los contenidos y los indicadores de logro. Esos son los programas de curso, ¿sí o no? Entonces, cada programa de curso tiene que tener un resultado de aprendizaje que lo mandate. Es como la competencia, pero en un nivel micro, ¿sí? Entonces tenemos nuestra competencia, que es terminal de la carrera. Y cada curso tributa a alguna de esas competencias. Mi resultado de aprendizaje va a estar redactado según la competencia a la que yo tributo. Y hay una materia de tributación que está asignada, ¿cierto? Y que me dice a mí que esperan que yo tribute a esa competencia. Ustedes también tienen el derecho de decir, no, o sea, que en realidad yo no tributo a esta, tributo a esta otra. Pero tengo que tributar a alguna, no puedo decir no tributo. Porque si yo digo no tributo, entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué está tu curso entonces en esta malla? Hay que sacarlo, no tiene sentido. Y nos ha pasado a nosotros en algunas mallas en que hay cursos que se tienen que eliminar y se hacen ajustes para que efectivamente tributen. ¿Y si tributa muy poco? Si tributa muy poco, ahí tenemos que pensar en el creditaje. ¿Cuántos créditos le estoy asignando? ¿Ya? Y ahí sería, la pregunta sería, ese curso, si tributa a una sola competencia, por ejemplo, pero tengo muchos otros cursos que tributan a esa misma competencia, puede ser que el curso esté de más, entre comillas. Entonces, ese curso tendría, de alguna otra forma, que demostrar que sí hace algo distinto a los demás. Y cuando redacta su resultado de aprendizaje, puede marcar una diferencia que los demás no tengan. Porque también la clave es armar una matriz de tributación en donde esté la competencia y todos mis resultados de aprendizaje asignados a esa competencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y resultado de aprendizaje? El objetivo, buena pregunta. Cuando yo declaro el objetivo de aprendizaje, Me refiero al objetivo del curso. O sea, yo propongo un curso, tengo objetivos. Siempre he considerado que el objetivo del curso es, por ejemplo, el estudiante al terminar el curso debe estar en capacidad de saber hacer esto, de comprender esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el objetivo del curso y el resultado de aprendizaje?
En la redacción, es como yo redacto el resultado de aprendizaje. Tu objetivo del curso se acerca más a lo que nosotros le llamamos el propósito del curso. Mi propósito es este, que el alumno al término del curso sea capaz de demostrar estas habilidades. Después tú, en el resultado de aprendizaje, operacionaliza lo que dijiste en tu propósito. ¿Comprende qué comprende? ¿Cuál es el fin de esa comprensión? Entonces, la redacción es la clave, es la diferencia. ¿Ya? ¿Que lo vamos viendo? ¿No sería como objetivos específicos? No. A ver, hay una diferencia entre un resultado de aprendizaje y la declaración de un objetivo. Y claramente está en cómo se operacionalizan. Siguen existiendo los objetivos específicos, pero en esta propuesta por competencia estamos dejando un poco de lado esa conceptualización, ¿ya? Al objetivizar también tampoco me hago cargo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta al momento de declararlo cuáles son las diferencias. El objetivo específico, si tú me preguntas a qué se podría parecer ahora en la nueva propuesta, yo diría que se parece más a un indicador de logro más que a un resultado de aprendizaje. Entonces, tenemos la competencia. ¿Es operacionalizada por quién? Por el resultado de aprendizaje, ¿sí? Y el resultado de aprendizaje es operacionalizado por quién? Por el indicador de logro, ¿sí? Bien. ¿Cómo se refleja en un resultado de aprendizaje el compromiso del docente y el compromiso del estudiante? O sea, ¿cómo refleja quién aporta y qué tanto? A ver, el resultado de aprendizaje se redacta desde lo que yo espero que el estudiante logre. Sí, pero tiene que haber un compromiso de un pedazo que dice logre, le corresponde al docente y otro pedazo que le corresponde al estudiante. Es en conjunto. La propuesta final es en conjunto. Tú y yo lo logramos. No hay una parte tuya o una parte mía, sino que todo lo que yo estoy preparando es para que tú logres esto y yo te voy a acompañar. Pero hay un compromiso de parte tuya que es trabajar lo que yo espero que tú hagas para que lo logres. Por eso la propuesta es el imperativo. Él lo logra. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ir trabajando, pero... Denme un minutito. Cuando se diseña el curso, llega un momento en que, después de que uno tiene claro los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro, empieza a pensar cuáles son las actividades de formación y de evaluación que deben ir en ese curso para que tanto el profesor haga cosas como el estudiante haga cosas. Entonces yo creo que allí es donde tú ves más concretamente qué es lo que va a hacer el profesor, qué es lo que va a hacer el alumno en estas actividades, pero primero te tienes que pensar los resultados y los indicadores. Exacto. ¿Dónde queda la autonomía? Quiero recordar esto, que es la clave para las redacciones que vamos a ir haciendo durante la mañana y parte del día. Ustedes tienen un compromiso ya como Facultad de Ingeniería, y un compromiso que dice comprensión de las ciencias naturales, aplicación de la matemática, los fundamentos, métodos, ¿verdad? Capacidad para gestar iniciativas de ingeniería. Esas son las capacidades que ustedes instalaron o se pusieron de acuerdo que quieren o esperan que el alumno desarrolle durante su periodo de formación, ¿sí? Esto no lo podemos perder de vista, porque cada uno de los cursos que ustedes trabajan va a tener que tributar a una competencia específica que es propia de la disciplina y competencias genéricas, ¿ya? Ahora, ¿qué competencia genérica? Hay una matriz de tributación que lo está declarando. Pero también ustedes podrían decir, pero yo no estoy capacitado para esto, ¿cómo lo hago? Ahí es donde necesitamos acompañamiento. Y ahí en eso también está trabajando la dirección para acompañar en ese quehacer, que no es simple. Nosotros también estamos en ese gran desafío de cómo acompañamos al académico para desarrollar la comunicación oral y escrita, por ejemplo, que es una debilidad que hemos conversado en otras oportunidades, es una debilidad mundial. Los chicos de ahora con la tecnología no comprenden lo que leen. Y la gran debilidad o cobra en estos minutos una tremenda importancia comprender lo que se lee. Jóvenes desertan
frustran porque no comprenden las pruebas de los académicos. ¿No lo entienden? Entonces, aquí hay una gran debilidad. Y ustedes lo tienen también como una competencia a desarrollar entre sus estudiantes. Capacidad de resolución de problemas. Cuando yo digo capacidad de resolución de problemas, la pregunta que yo le hacía también a la profesora María Elena es, bueno, ¿qué vamos a entender por la resolución de problemas? ¿Qué vamos a entender por la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico? Porque cada una de estas habilidades requiere de un paso a paso. Y también no es fácil ponerse de acuerdo. Nosotros tuvimos que estudiar mucho, analizar mucho y contratar expertos en innovación, por ejemplo, que era el gran desafío del 2030, del proyecto en el cual está ahora la Universidad de Chile, de cómo desarrollar la innovación y cómo desarrollar el emprendimiento. Porque el futuro del joven también es emprender, y de un país que quiere desarrollarse es crear emprendedores. Pero ¿cómo lo hago? ¿Estamos preparados para ello? No estamos preparados, pero tenemos que prepararnos. Entonces, declarar, aquí hay una gran apuesta, y ustedes ya iniciaron esto, por eso les digo, esto no tiene retorno. Porque ahora, ¿qué se tiene? Ponernos de acuerdo. ¿Qué es innovación para todos nosotros? Que eso yo invitaba a la profesora María Elena, que discutieran con académicos y empezar y llegar a una propuesta y contratar, ojalá, o hacer mucha investigación. También yo puedo colaborar mostrándoles, que se los voy a mostrar, que se lo mostré también a la profesora María Elena, a lo que llegamos nosotros. ¿Qué vamos a entender por creatividad? ¿Qué vamos a entender por innovación? ¿Qué es importante además? Por ejemplo, el compromiso ético. Es un gran desafío para nuestro país. Y no solamente para nuestro país, sino que también para Sudamérica, ¿cierto? La corrupción es un tema grave. Entonces, ¿cómo logramos que nuestras generaciones, estas generaciones nuevas, que vienen con características nuevas, distintas, tengan un sello ético? También hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué voy a entender por ética? ¿Qué actitudes para nosotros van a ser correctamente o van a ser entendidos dentro del compromiso ético? Un ejemplo de nosotros es el respeto. Es una actitud o un valor que estamos asignando, el respeto al género. Todo esto con la diversidad se hace cada día más importante, el respeto al género, que antes no estaba, ni siquiera se pensaba. Entonces está el respeto a los demás, al pensamiento del otro, a la idea del otro, al pensamiento político del otro, al género, a la responsabilidad, porque nuestros jóvenes de ahora no son tan responsables como lo éramos nosotros, pero es una actitud que se tiene que alcanzar. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué les dice a ustedes? ¿El conocimiento de ustedes sigue siendo una sola pared de un solo color? Bien. Juan, tienes toda la razón. Hay que ponerse de acuerdo con aquellas habilidades, destrezas, actitudes que son fundamentales. Cuando tú hablas, yo tengo distintos tipos de proyectos, de innovación, de desarrollo, pero si a mí el perfil de la facultad me señala que la innovación es una nueva habilidad que tengo que desarrollar en los estudiantes, todos los proyectos tendrían que tener algún componente de innovación. ¿Ya? Ojo con eso. Por ejemplo, nosotros, yo digo, oh Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? En la Universidad de Chile tomamos la decisión de que además todos los proyectos, además de ser innovadores, tenían que ser sustentables. Ese es un tremendo desafío para el país. Y la sustentabilidad es tanto así que, como es un tema importante y complejo, se están levantando discusiones casi semanales al respecto, y hay mesas de trabajo y exposiciones de actores relevantes del país en relación al concepto, porque es tomar decisiones. Ahora, el chileno se le puede caer el puente porque le faltó milímetros o porque quiso ahorrar recursos. No.
No se pueden hacer proyectos que vayan a atentar contra la biodiversidad de la zona. Y no sé si han escuchado, pero hay dos proyectos que se cayeron en el país, que eran muy importantes en términos económicos, pero se cayeron por la biodiversidad, porque no eran sustentables. Eso genera, el país va a tener un problema en 5 años más de agua importante, pero es porque está privilegiando la sustentabilidad. ¿Te fijas? Entonces, son proyectos, son habilidades o desarrollos que son compromisos institucionales. Y esta institución, ustedes en particular, es una institución pública. Por lo tanto, al ser pública, no puede perder de vista el desarrollo social del país. Por esa razón, tienen estas habilidades que desarrollar y no otras. Hay universidades en donde el sello es lo empresarial. Pero no es sustentabilidad, no es innovación, es lo empresarial. ¿Se entiende? Exacto, lo económico. Eso es la clave. Y se le enseña al joven a desarrollar proyectos de esa característica. Pero ustedes tienen este compromiso y estamos absolutamente de acuerdo con que lo tenemos que poner de acuerdo qué vamos a entender por responsabilidad ética. Este es el primer paso, ¿ya? Pero aquí ya hay un levantamiento que ustedes ya también hicieron y lo tienen. A cada SC ustedes fueron levantando habilidades o nosotros podemos decir propósitos para alcanzar esta gran petición en el fondo. Podemos decir, oye, a lo mejor faltó algo, ¿sí? Siempre nos va a faltar, ¿cierto? Yo mejoraría esto, sí, también podemos mejorar, pero insisto, este es el paso número 1 y ya no hay vuelta atrás. Lo único que puede pasar con esta declaración es mejorarla. Mejorarla en términos de que a lo mejor nos faltó algo, un indicador, tenemos que abordar más, pero a lo mejor en esta declaración no es necesario mejorarlo tanto, pero donde yo puedo innovar y puedo mejorar y puedo proponer en mi resultado de aprendizaje del curso. Entonces, yo tengo que tomar algunas de estas competencias y declararlas en mi programa de curso y levantar un resultado de aprendizaje desde aquí, pero desde la definición o desde la matriz de tributación que me está diciendo que yo tengo que tributar a una de estas competencias y a cuál tributo. Entonces, interesante sería que próximamente pudiéramos discutir aún más de cómo lo vamos a entender. Y de aquí puede salir a lo mejor el primer trabajo, de cómo vamos a entender el trabajo en equipo. ¿Qué le falta a mi alumno? Nosotros, como chilenos, que somos súper distintos a ustedes, en términos culturales, yo siempre se lo he dicho a María Elena, ustedes son mucho más alegres, nosotros somos más fome, más parco tal vez, ¿pero por qué? Porque tenemos frío todo el año casi, entonces es como si ustedes tienen calorcito, a mí me sorprende realmente, y lo dije la última vez, la cultura de ustedes es muy alegre, me encanta, estoy de verdad, soy afortunada de estar acá y doy gracias al Señor que me pueda haber podido conocer su tierra, ¿ya? Entonces ustedes tienen características distintas, ustedes son más sociables, son más alegres. Entonces, ¿qué le falta igual a mi alumno? Al nuestro, ¿qué le falta? Al nuestro le falta respeto, al nuestro le falta respetar la idea del otro, es más individualista. Nuestro alumno es muy individualista y ellos se creen con la verdad y no confían en el trabajo del otro, ¿ya? Entonces, hay como habilidades que a lo mejor se pueden parecer, pero hay otras características que les son propias. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo interesante, de que yo me pregunte, trabajo en equipo, y de verdad, hay definiciones, pero muchas a nivel mundial. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que yo tome una definición, pero levante mi propuesta desde mi contexto, desde mi cultura, desde mi casa de estudio, porque todos somos distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, comprensión de las ciencias naturales, aplicación de la matemática, los fundamentos, métodos, herramientas de su disciplina, dice, comprende las ciencias naturales pertinentes a su especialidad.
aplique las matemáticas a su disciplina, ¿cierto? Aplique los fundamentos, los métodos y las herramientas propias de su disciplina, pero no le dice, está genérico. Por lo tanto, la bajada la hago yo. Y cuando redactemos los resultados de aprendizaje se van a dar cuenta que aplica, yo puedo usar la habilidad, aplica, pero ¿qué fundamento es la respuesta que ustedes me tienen que responder? ¿Qué fundamentos? ¿Qué fundamentos en la matemática? ¿Y con qué condición? ¿Y para qué? ¿Ya? Entonces, esta ya es un gran avance. Entonces, esto es importante para el trabajo de hoy también. Que ustedes tengan claro la matriz de tributación para que redactemos conscientemente la propuesta y capacidad de resolución de problemas. Bueno, aplica principios, diseña alternativas, ejecuta experimentos, analiza y evalúa. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esa redacción? Que el alumno, para llegar a resolver un problema de ingeniería, tiene que pasar por varias habilidades. ¿Cuáles son? Aplicar, diseñar, ejecutar experimentos, es decir, sabe desarrollar un experimento, analiza datos, interpreta datos, analiza y evalúa. Y acá es fundamental que esta esperanza, por ejemplo, que es de las ciencias básicas, porque las ciencias básicas son requeridas en ingeniería. Entonces, ellos, como ciencia básica, tienen que estar, en el fondo, muy integrados en nuestra cultura, ¿cierto? Porque ¿qué de la ciencia necesito? La matemática es común, la ciencia también, pero basta con que ellos coloquen, cuando estén enseñando, por ejemplo, en física, a ver, ¿qué pueden estar enseñando en física en primer año? Física moderna, movimiento, mecánica, ¿cierto? Ellos podrían con mecánica, movimiento, presentar ejemplos relacionados con la ingeniería, ¿cierto? Y ahí contextualizan, pero nos dejan de enseñar la mecánica, porque es universal. ¿Sí? Bien. ¿Esto le hace sentido? ¿Cierto? Bueno, pensamiento crítico. ¿Qué me está diciendo aquí del pensamiento crítico? ¿Qué requiere el alumno para lograr tener creativo y sistémico? Es un gran desafío ese, sí. ¿Cierto? Estamos diciendo que tiene que comprender, proponer ideas, analizar, dar solución, autoaprendizaje, aprender por sí solo, autoaprendizaje, ¿cierto? Reconocer la necesidad de aprender a lo largo de la vida. Esta necesidad de aprender a lo largo de la vida está asociada al autoaprendizaje. Cuando el chiquillo aprende a trabajar solo, aprende. Por eso el aula invertida como estrategia metodológica es muy importante para desarrollar esta habilidad. Pero hacerlo, porque en el fondo el alumno, si no estudió la materia que yo le di que le estudiara en la casa, no puede trabajar. Por lo tanto, ahí tengo que generar herramientas como para asegurarme de que haya estudiado. Aquí la evaluación nuevamente es clave, ¿cierto? Bien. No es fácil desarrollar todas estas habilidades, pero en conjunto sí lo podemos lograr. ¿Ya? Capacidad de trabajar en equipo y comunicación. Efectivamente, tal como decía Juan, tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a entender por trabajo en equipo. Aquí hay una palabra que aparece que es fundamental en los tiempos de hoy, que es la interdisciplinariedad. Estamos obligados como ingenieros, como también en el área de la ciencia, a desarrollar proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. El chico ya no trabaja solo, trabaja con un otro. Los proyectos no son presentados a otro ingeniero solamente, son presentados a comunidades, ¿cierto? Que tienen otra experiencia, que tienen otras capacidades, otras habilidades, otras profesiones. Es fundamental poner a hablar, por ejemplo, un ingeniero con un abogado. Hay leyes, hay normas. ¿Las conoce el alumno? ¿El abogado ha venido a explicarle lo que significa faltar a una de esas normas o ley? ¿Qué le significa a él en términos penales si falla? ¿A quién le presenta los proyectos del alumno? Claramente no le presenta
solamente a un par, sino que se lo presenta a una comunidad. Por lo tanto, una habilidad que es fundamental desarrollar, insisto, es la interdisciplinariedad y la multidisciplinaridad. Por eso es clave que en una malla curricular existan cursos de proyectos que permitan esto, que se trabaje para que un chico de eléctrico trabaje con un mecánico y trabaje con un geofísico. Se tiene que dar esa instancia. Nosotros hemos tenido que adaptar administrativamente el pago de lo académico para que se pudieran dar estos proyectos, porque esto significa también un tema administrativo. Porque, ¿qué pregunta nos apareció a nosotros? ¿Y quién te paga el profe? ¿Qué departamento? Pero son 3 profes en un curso, entonces no le vale como cae, porque acuérdense, nosotros tenemos, los académicos son evaluados por los cursos que hacen. Entonces, según la categoría que tenga, está obligado a hacer 2 o 3 cursos, por ejemplo, anuales, y no le valen los cursos que hace con otros. ¿Se entiende? Entonces, tuvimos que cambiar administrativamente la normativa interna para que el académico pudiera trabajar en estos cursos que son interdisciplinarios y darle un valor distinto. ¿Qué estamos tratando de hacer ahora? De que el alumno de ingeniero no solamente se quede en la facultad, sino que vaya a la facultad de Derecho a escuchar un curso de normativa, por ejemplo. ¿Qué buscamos con ello? De que el alumno vaya, de que se encuentre con una realidad distinta. Los abogados son distintos a los ingenieros, muy distintos. Yo tengo la suerte, porque a mí me gusta mucho esto de diversificar y la universidad me da permiso para trabajar 2 tardes en otra universidad. Y estoy trabajando actualmente en una facultad de Derecho. Yo dije, va a ser difícil para mí, yo estoy acostumbrado con los ingenieros, con los científicos. Es una cultura totalmente distinta. No ha sido difícil, pero sí es distinta. Ellos son mucho más observadores de la palabra. Ellos cada palabra que tú colocas la analizan, porque significa algo, ¿cierto? Ellos escriben mucho, entonces es como, la palabra es muy importante. Por eso también les cuesta más tomar o asumir responsabilidad o decir, este es mi perfil, porque saben que significa un compromiso y si no lo logran, hay una sanción. Entonces son mucho más complejos para tomar decisiones al respecto, pero lo logran. Pero qué rico es que el alumno, ingeniero, vaya a una facultad de Derecho donde las características o la conversación es distinta, es diversa. Eso tenemos que lograr. Tenemos que lograr que nuestro alumno salga. Esta es una universidad que tiene muchas facultades, por lo tanto tenemos que aprender a relacionarnos entre todos. Nosotros tenemos chicos de mecánica que trabajan directamente con medicina, porque están generando proyectos que están apoyando a la medicina, al kinesiólogo. Entonces, eso es importante. El ingeniero del mañana es aquel que va a trabajar con un abogado, con un médico, con un kinesiólogo, con un enfermero, o sea, va a trabajar con mucha gente. De eso tengo un caso en una empresa que conocí, que es una empresa de ingeniería, pero todos eran abogados y participaban en todas las licitaciones que había y sabían que iban a perder porque sabían que las licitaciones estaban a mañanas. Entonces su negocio, ¿cuál era? Demandar. Una forma de verlo, ¿cierto? Otra forma. Pero, bueno, esperemos que no sea para eso, porque... No, claro, pero... Claro, sí. Curioso, pero eso tiene que cambiar. Yo creo que los proyectos ya estén de antes metidos, entre comillas, como se dice, ya eso debería cambiar en nuestra región. Bien, entonces, tarea número 1 de esta reflexión. ¿Qué nos queda? Esto es nuestra propuesta, de aquí para adelante, como decimos los guasos. No hay vuelta atrás, esto lo podemos mejorar. Todo es perfectible, todo es mejorable, ¿ya? Esto puede mejorar, pero tengan ustedes que tomen conciencia que el hacer en el aula tiene un propósito claro y que está en base a un perfil que ya ustedes declararon como mínimo. Y aquí hay que sumarle lo específico, que son las competencias propias de la disciplina. Pero tenemos que buscar la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad
y la comunicación. Y el trabajo en equipo si es necesario. A lo mejor para ustedes es más fácil trabajar en equipo. ¿No es fácil? No, sobre todo por los egos. Por los egos. Por los egos. ¿Saben qué? No es fácil, exacto, ponerse de acuerdo no es fácil, tal como dice usted, no hemos sido formados en esta cultura de la interdisciplinaridad, ¿cierto? Pero tenemos que lograrlo. Nosotros llevamos 10 años trabajando en esto, recién en esta nueva innovación curricular del 2018, logramos colocar en el segundo año de la carrera de ingeniería un curso que llamamos módulo interdisciplinario, recién, en donde yo tengo que juntar a un ingeniero de mecánica con un eléctrico y con un físico a trabajar en conjunto en un proyecto. Entonces, ustedes están recién empezando. Esto es un tremendo desafío, tal como lo dice José, es un tremendo desafío. La importancia de esto es que ya está declarado. Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo avanzamos para lograrlo. Estamos de acuerdo, como seres humanos nosotros tenemos características, y sobre todo los académicos, somos, ustedes son, yo no, egocéntricos, muy egocéntricos. Yo trabajo con premios nacionales que yo le comentaba en algún minuto cuando me decían, pero ¿qué me va a enseñar usted a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? No sé, yo partía diciéndole, profe, yo sé que usted es premio nacional, casi le pedí un autógrafo. Entonces, eso hace de que por último yo me acerque y que él se haya dado cuenta de que esto es importante y que ahora esté redactando también resultados de aprendizaje, es porque es fundamental para los tiempos que corren ahora. Antes bastaba con que ustedes declararan los contenidos que iban a enseñar y sería, ¿cierto? Y lo hacían perfecto. Pero ahora ya no basta con eso, ¿ya? Porque el tiempo ha cambiado, porque la formación ha cambiado y porque el estudiante ha cambiado. Entonces, el estudiante ahora me pregunta, ¿para qué me sirve esto? ¿O no? Yo no preguntaba eso cuando estuve en la universidad. Hay una diferencia con la propuesta de ustedes y la nuestra. Pero por eso insisto, este es el inicio, ¿ya? Nosotros sí hicimos una diferencia entre lo específico y lo genérico. Lo genérico es común para todos. O sea, todo egresado de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile tiene esas competencias genéricas. ¿Cuáles son? Compromiso ético, que está declarado y especificado cómo lo vamos a entender, que si quieren se lo puedo mostrar en un minuto. Compromiso ético, innovación, trabajo en equipo, emprendimiento, sustentabilidad, que yo creo que era como un compromiso político también dentro del país. Y me falta una, comunicación oral y escrita en inglés y en español. Y en inglés tuvimos que hacer el ejercicio de definir hasta qué nivel. Por eso yo le preguntaba a la profesora Mayarena hasta qué nivel llegaban ustedes acá. Entonces tuvimos que hacer el ejercicio de saber hasta qué nivel llegaban. Con esa competencia genérica, el académico lo que hace es tributarlas, que también se lo voy a mostrar más tarde, y toma la decisión de a cuál competencia tributa. El inglés, nosotros hemos pedido a todas las carreras que al menos en cuarto año o quinto año haya un curso que se dicte totalmente en inglés, pero depende del inglés que ustedes pidan. Nosotros pedimos que el chiquillo rinda el test internacional para poder ingresar. Entonces él tiene que comprender muy bien el inglés antes de salir. ¿Y qué nivel alcanza? Nosotros alcanzamos el C2, que es avanzado. Nosotros estamos pidiendo B1. B1, sí, eso es lo que me dijeron. Entonces, el joven tiene mucha exigencia en inglés, pero también porque hay un esfuerzo también del país, y el chico cuando llega al primer año de la carrera ya está en B1, porque nosotros hacemos un test de inglés cuando ingresa, hacemos un test de inglés y de acuerdo a donde quedan los cursos que tiene que tomar. Y tenemos 5 niveles.
Y los chicos ya llegan con el nivel B1 porque el colegio le ha permitido desarrollarlo. ¿Ya? Del colegio bien preparado en inglés, pero no así en otras disciplinas, que estamos al debe. Pero en inglés hay un fuerte impulso a nivel nacional, institucional. Incluso hay inglés gratis en las comunas. Por ejemplo, la comuna de Santiago tiene muchos proyectos de inglés gratis para los niños, para los jóvenes, entonces tienen muchas posibilidades para desarrollar el inglés. ¿Ya? Por esa razón exigimos un poco más que ustedes, pero porque, insisto, ustedes están empezando. Nosotros esto recién lo hicimos ahora, en el 2018, en el nuevo rediseño, pero en el 2010, que fue el rediseño anterior, que es como el 2010, lo que ustedes están haciendo ahora, no lo teníamos así de claro. ¿Ya? Entonces, ahí también hay una diferencia. Por eso ustedes están empezando, esto ya es un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo a dónde queremos llegar y claramente requiere de mucho apoyo institucional. Y como también dijo el colega recién, Pablo. ¿Pablo o Pablo? Pablo. Como Pablo dijo recién, ya la institución está haciendo un tremendo esfuerzo. Estas declaraciones no sirven. Y aquí es mejorar, solo mejorar. ¿Ya? Ahora voy a continuar con, o no sé si quieren que ahora les muestre un perfil de ingeniería. Sí. ¿Quieren que se lo muestre ahora? Ya. Nosotros en Chile, yo le había comentado antes que le agregamos la palabra civil. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaron? Pero fue por un tema político de la época de los 80, cuando estuvimos en dictadura. Lamentablemente en esa época el general Pinochet creó la ingeniería en armas. Y la Universidad de Chile creó una universidad pública que tuvo muchos problemas en periodo de dictadura. No quería que ellos tuvieran la misma categoría que tenían los ingenieros de Bochef. Por eso le agregaron el civil. Hay una gran diferencia para nosotros en Chile en que se le agrega el civil. Cuando un ingeniero es civil, este ingeniero tiene derecho o puede firmar proyectos. ¿Se entiende? Él es el que pone la firma del proyecto para que se ejecute. Un ingeniero a solas, no. Es como un ingeniero en ejecución para nosotros. ¿Se entiende? Entonces el que firma el proyecto siempre tiene que ser un civil. No lo tiene. Y ahora el ingeniero de arma ya no existe. ¿Ya? Pero fue por eso. Entonces, ¿cuál fue el problema que se nos generó? A la carrera civil. Civil. ¿Se entiende? El que hace la construcción, el que tiene estructura, que ahora vamos a ver el perfil. ¿Cómo se llama el civil? Es que el civil se llama ingeniero civil. No. Pero tiene menciones. Es hidráulico, es en vías, tránsito y estructura. Hidráulica, estructura y tránsito. Esas son las diferencias. Bueno, si se fijan, acá están las habilidades principales, los ámbitos a los que ellos responden, que para nosotros el ámbito es fundamental para el diseño de las mallas curriculares, y luego vienen las competencias específicas, que son específicas de la carrera. Por ejemplo, formula, analiza, simula y usa modelos físico-matemáticos que caracterizan sistemas dinámicos y fuentes de incertidumbre. ¿Ya? Entonces ahí es como específico y propio de la carrera. Hay otro, concebir, diseñar y evaluar dispositivos, sistemas de desarrollo científico-tecnológico para la solución de problemas, que aquí ustedes la solución de problemas lo tienen como genérico, o como SCC. Resolver el problema y optimizar. El resolver el problema y optimizar, la optimización es una gran habilidad para nosotros. ¿Ya? Optimizar los recursos, conseguir, implementar y gestionar, que esto tiene que ver con la gestión. Aquí se enseña el liderazgo como una competencia más. Entonces tiene la línea que se desarrolla. Y las competencias genéricas que son institucionales. La carrera puede elegir, ¿sí? Y nosotros tenemos dos carreras que no eligieron agregar sustentabilidad, pero por la característica propia de la carrera. Por ejemplo, computación. Computación no logró insertar la sustentabilidad, pero ahí la facultad lo dejó en libertad para no colocarla. Pero todas tienen
comunicación profesional y académica, y ahí, ¿cómo la entendemos? Comunicar en español en forma estratégica, clara y eficaz. La comunicación clara tiene que ver que la redacción sea, que todos entendamos lo mismo, ¿ya? Y eficaz, tanto en modalidad oral como escrita, puntos de vista, propuestas de proyecto, resultados de investigación fundamentados. Y aquí, al colocar resultados de investigación fundamentados, es que el alumno aprenda a argumentar, ¿ya? En situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales, académicos y profesionales, ¿ya? En el fondo, el joven se tiene que aprender a comunicar en cualquier contexto, ¿ya? El inglés, ¿ya? Leer y escuchar de manera comprensiva en inglés una variedad de textos, información sobre temas concretos y abstractos, etc. Y el compromiso ético, que esto también nos genera mucha discusión, dice actuar de manera responsable. Si se fijan, el actuar es, en el fondo, en la defensa. En la defensa que él tiene que demostrarme, actúa, o sea, yo lo observo. Yo estoy observando al alumno que es responsable y honesto, dando cuenta de una forma crítica de sus propias acciones. Por lo tanto, también es capaz de autoevaluarse, ¿ya? Y consecuencias de sus actos. Y aquí, ¿por qué consecuencias de sus actos? Porque crean proyectos. Ellos tienen que medir las consecuencias del proyecto o de que si dejan de hacer algo, ¿ya? En el marco del respeto hacia la dignidad de la persona, el cuidado del medio social, cultural y natural, ¿ya? Y ahí está todo el tema de la diversidad, el respeto al género, etc. Hasta la competencia 4 es obligación que todas las carreras lo tengan. De la competencia 5 a las 7 ellos pueden elegir. Y ahí está sustentabilidad, innovación y emprendimiento. ¿Se fijan? Entonces, tenemos los cursos, las competencias específicas declaradas en el perfil y, por ejemplo, ciencia de los materiales, un curso de mecánica, tributa a la competencia específica 1 y 2 y competencia genérica, comunicación profesional y académica y comunicación en inglés. Pero no hay porcentaje, o sea, no tributa por porcentaje, sino que tributa total. Él, buena pregunta, está tributando, por lo tanto, ¿dónde se coloca el estándar o qué va a hacer, cómo va a tributar en el resultado de aprendizaje? Cuando él me tributa el resultado de aprendizaje aquí declarado, él va a señalar o ella va a señalar de qué forma me está tributando. Por eso después se arma una matriz en donde se coloca el resultado de aprendizaje declarado por el profesor y la competencia. Entonces yo tendría aquí muchos resultados de aprendizaje asociados a esta competencia. Y de ahí, con esa mirada, uno dice, ok, con todos estos resultados de aprendizaje yo me aseguro de que el alumno finalmente logre este. ¿Por qué? Porque en el curso 1, por ejemplo, el profesor solamente va a trabajar que la comunicación de forma clara, no le va a pedir eficacia, solamente le va a pedir claridad, pero va a haber otro que le va a pedir eficacia. ¿Se entiende? Entonces, yo tributo, significaría que yo aporto con algo a ese curso. Por eso es tan importante que después veamos el conjunto, todo lo que ustedes colocaron, en el fondo tributando a esa competencia con el curso que ustedes hacen. Entonces, hay que revisar finalmente la malla. Exactamente. Con esa secuencia de cursos, esos resultados de aprendizaje. Exacto. Pero primero hay que ponerse de acuerdo cuáles son los cursos que van a tributar y después redactar el resultado de aprendizaje, que lo tiene que hacer el académico, mirando la competencia y después revisar y preguntarse si con todos estos resultados de aprendizaje logramos o no logramos la competencia. Y ustedes pueden tomar la decisión de decir, ¿sabes que no la logramos? ¿Dónde hacemos el cambio? ¿En qué curso tenemos que exigir que se logre? ¿O cuántos? O cambiar la competencia porque en realidad no se logra. Que también pasa. ¿Ya? Eso también puede pasar. ¿Se entiende? Bien.
Ahora, empecemos a trabajar, aun cuando algunos ya lo habíamos hecho en enero, trabajar cómo redactar un resultado de aprendizaje. Ahora lo vamos a hacer desde una mirada ya mucho más consciente, porque es lo que alcanzamos a ver en febrero, pero hoy la idea ¿cuál es? Los que ya hayan declarado resultados de aprendizaje, ahora evaluemos lo que estamos haciendo, lo que estamos declarando, según lo que yo, los lineamientos que le doy dando. ¿Les parece? Que es un poquito más específico, porque tenemos un poquito más de tiempo también, que lo que pasamos en febrero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que les voy a hablar son los componentes del resultado de aprendizaje. En su mesa tienen taxonomías o niveles de logro, más bien, más que taxonomía, niveles de logro, y un ejemplo de RA. Aquí hay un ejemplo que está también en su mesa, está con colores. Maneja conceptos y principios básicos del comportamiento, desarrollo y diseño organizacional, ¿cierto? Comprendiendo la gestión de los recursos humanos de la organización a fin de desarrollar una mirada sistémica. Entonces, el maneja es el verbo, la acción, el logro a ser alcanzado. Y este logro a ser alcanzado me tiene que tributar a la competencia que yo estoy tributando, ¿sí? Objeto. El objeto es el concepto, es el contenido, es aquello que yo quiero que el alumno aprenda, es el qué. El qué aprende el estudiante, ¿ya? En este caso son conceptos y principios básicos del comportamiento, desarrollo y diseño organizacional. Luego tengo una condición. Y esta condición me permite asegurar que el alumno haya aprendido un contenido necesario para alcanzar este logro, ¿ya? Que es comprendiendo la gestión de los recursos humanos de la organización. En términos técnicos curriculares uno dice, ok, entonces el alumno tiene que aprender mucho antes este contenido que los del concepto y principios básicos, ¿cierto? Esa es mi condición. Es como cuando yo digo, bueno, yo voy a hacer una cirugía, el médico tiene que hacer una cirugía, pero condición de base él tendría que manejar los instrumentos quirúrgicos, por ejemplo, es obvio, evidente. Entonces hay una condición que puede ser de contenido o de contexto. Y la finalidad. La finalidad cumple la función en estos tiempos que le dé sentido a lo que el alumno está aprendiendo. El alumno nos pregunta actualmente, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿De qué me sirve? ¿Cierto? Cuando el alumno no logra comprender para qué le sirve, es eliminado de su memoria. Nuestra memoria es selectiva, ¿cierto? Yo selecciono qué aprendo. Esas son las últimas teorías del aprendizaje. Yo selecciono lo que yo aprendo. ¿Y de acuerdo a qué selecciono? De acuerdo a si yo le veo importancia o no a lo que estoy aprendiendo. Y eso le pasa a los adultos y a los jóvenes. Por lo tanto, si ellos no ven la finalidad, ellos no lo aprenden. Por eso es tan importante la finalidad. Y la finalidad tiene que ser endógena. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser logrado dentro del curso. Ya no es algo que yo diga a fin de que sea un buen ingeniero. No lo puedo evaluar eso. Porque recuerden que el resultado de aprendizaje yo lo evalúo. Por lo tanto, tiene que ser de que me sirva para mi curso o lo puedo evaluar dentro de mi curso. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado de aprendizaje también es el logro de ser alcanzado en un examen, por ejemplo. Yo siempre les digo a los académicos, cuando están redactando el resultado de aprendizaje, que piensen qué es lo que le preguntan al estudiante en el examen, en la prueba final. ¿Qué es lo que le preguntan? Porque espero que no le estén preguntando la última materia que enseñaron. Eso es lo que pasaba cuando enseñaban por objetivo, da lo mismo, ¿cierto? Uno le evaluaba solamente las últimas 2 semanas, o las últimas 3, pero no evaluaba
el logro del curso. Entonces, el resultado de aprendizaje cumple una función fundamental para el examen que tengan que hacer o el control final. Fíjense bien, preguntas orientadoras para el resultado de aprendizaje. Tengo el verbo. ¿Cómo el estudiante va a movilizar el objeto? Es una pregunta orientadora. El cómo. El objeto. ¿Qué debe saber el estudiante? ¿Cierto? El qué. Condición. ¿Bajo qué condiciones disciplinares, profesionales o contextuales debe movilizar el objeto? Y finalidad. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué el estudiante debe aprender y evidenciar esto ahora? Orden de la secuencia. Por lo general, lo primero que la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el objeto a movilizar? ¿Cuál es el contenido? Por eso está en el orden 1. Primero el objeto, saber cuál es el contenido. ¿Por qué? Porque también para ustedes es lo más fácil de reconocer, ¿cierto? Porque ustedes saben cuáles son los contenidos que enseñan. Y segundo, la habilidad es fundamental. ¿Ya? Declarar la habilidad que voy a señalar en el resultado de aprendizaje. La condición en tercer lugar y la finalidad en cuarto. ¿Ya? Ese es el orden en el cual yo voy redactando el resultado de aprendizaje. El nivel de logro que ustedes declaren también me impacta ¿en qué me impacta? En la estrategia metodológica. Así que por eso es tan importante la declaración. La condición y el verbo me puede aportar para poder tomar la decisión de qué estrategia metodológica voy a utilizar. ¿Ya? Criterio a considerar con el verbo. La RAE. Ustedes tienen en su mesa taxonomías, pero nunca pierdan de vista revisar qué nos dice la RAE, porque la definición de una pregunta que es el diccionario de la Real Academia. Entonces, sí, lo puso. ¿Por qué? Porque a veces hay palabras que no están en la taxonomía. Los ingenieros tienen una habilidad propia. Por ejemplo, simular es una habilidad que ustedes tienen que alcanzar. Modelar. Los chicos modelan problemas matemáticos. ¿Sí o no? Sí, y no está en ninguna taxonomía. ¿Sí? Ajustar. Tampoco está en ninguna taxonomía. Entonces tengo que descubrir en la RAE qué me significa. Entonces ustedes pueden crear una habilidad o declarar una habilidad que se aleje de las taxonomías común y corriente. Eso es interesante. Hay habilidades que le son propias a la profesión. Y eso es realmente, a mí me encanta que se descubran nuevos términos para poder identificar mejor la disciplina. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, está la taxonomía que usted ya la conoce, la disciplina. La disciplina tiene su propia lógica, sus propias preguntas, habilidades, el contexto, ya que es clave. Entonces, todo aquello me permite redactar bien la habilidad. ¿Ya? Entonces, tienen que aquí ser creativos, pensar realmente qué es lo que hace el alumno, ¿ya? Y buscar en la RAE lo que signifique. Objeto, el qué, ¿cierto? ¿Qué se enseña? Pregunta que se responde. ¿Qué debe saber el estudiante? Elemento a considerar. Lista de temas, y ahí por eso es importante contar con los programas de curso, o los contenidos, o los programas que tengan, da lo mismo cuáles, aunque sean antiguos, no importa. Puede existir un programa de curso o ficha curricular que antiguamente teníamos solamente los contenidos, nada más. Y ejemplo, el diagnóstico nutricional, los criterios propios del discurso narrativo, etc. ¿Ya? Eso sería un qué. ¿Qué tengo que enseñar? En ese ejemplo, el diagnóstico nutricional. ¿Cómo hacer un diagnóstico? ¿Cierto? Ese sería mi objeto.
Y condición, aquí la condición tiene hay tipos de condiciones, que puede ser de contexto o puede ser de disciplinario o profesionales. En el contexto, la definición especifica desde qué condición, circunstancias, ¿ya? Y o contexto se debe considerar que se moviliza o ejecutará el aprendizaje. ¿Qué conectores utilizamos? Porque ahí hay conectores clave. El, de, según, a partir de, ¿ya? Estos son conectores que me ayudan a entender que a continuación viene mi condición, ¿sí? Y eso nos ayuda también a nosotros al momento de redactar. Pregunta orientadora: ¿quién debe considerar el objeto para movilizarse? Que es lo que habíamos dicho. ¿Bajo qué condición? Etcétera. Y en lo disciplinar, por ejemplo, es ver de qué perspectiva yo voy a movilizar ese objeto. A veces hay disciplinas que tienen distintas líneas, ¿ya? Y yo a lo mejor tengo que seleccionar una de las líneas, ¿ya? Por eso es profesional, ¿ya? Y hay una visión conceptual también que a lo mejor me tengo que dar cuenta o tengo que tomar decisiones al respecto. En los conectores, desde, considerando, a partir de, a través de, ¿ya? Eso sería los conectores que nos podrían salir. Y la pregunta: ¿qué enfoque es el que estamos utilizando? ¿Ya? La finalidad. Rosa, en el anterior también podría ser un condicional la herramienta. No, hágalo con este lenguaje en lugar de este. Si yo especifico una herramienta. Puede ser específico una herramienta. Exacto. Eso también podría ser. Si se fijan, con la condición, yo estoy haciendo un poco más específico mi resultado de aprendizaje y no lo dejo tan genérico y en el fondo imposible de evaluar. Porque yo le estoy diciendo al alumno: tienes que lograr esto, pero estas son las condiciones. ¿Ya? No hay otras. Y la finalidad es el para qué me sirve. Entonces, cumple la función de establecer el sentido del objeto. Entonces, cuando el alumno le hace sentido que por qué me sirve hacer esto, el compromiso ya es uno a uno. Es mío como educador y es tuyo como estudiante. Aprender esto y hacer lo que le estoy pidiendo. Y ahí es donde le respondemos a la colega que preguntó en la mañana cuál es la parte del estudiante y cuál es la parte mía. En el fondo, aquí es un compromiso mutuo, el de ambos. Y ese es el cambio, el gran cambio del nuevo modelo por competencia. El modelo por competencia, en el fondo, y establecer significativamente el resultado de aprendizaje, me permite de que el aprendizaje ya no lo estoy viendo como algo direccional, sino que es en ambas direcciones. Es el profesor y el estudiante el que interactúan, ya ambos. Entonces, es el alumno también el que tiene que trabajar, pero así también el académico. Entonces cumple con la función de establecer el sentido del objeto, ejemplo de conectores para, según, a fin de, etc. ¿Ya? Preguntas: ¿para qué? ¿Para qué me sirve dentro de mi curso? ¿Ya? Y ahí respondemos a la pregunta del estudiante cuando nos dicen: ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Sí? Sobre todo en matemática. En matemática hemos logrado cambiar el switch de los jóvenes que me dicen: pero ¿por qué tanto cálculo, tanto integral? Pero la lógica de lograr un análisis crítico del problema pasa por el cálculo. Pasa por tener este ejercicio mental de calcular reiteradas veces un tema. Entonces, cuando el alumno empieza a entender de que aprender a calcular o calcular muchas veces un tema o desarrollar cierta habilidad en relación al cálculo que le sirve para hacer un análisis crítico de, que ya le hace mucho más sentido y lo valora mucho más. ¿Ya? Bueno, ahora la idea es que construyamos un resultado de aprendizaje. Básicamente la construcción del resultado de aprendizaje son oraciones cortas, ¿ya? Claras,
no tienen que ser ambiguas, tiene que estar muy bien declarado la habilidad que va a desarrollar el estudiante. Indicar claramente cuál es la finalidad de la acción, ¿ya? Tiene que ser de manera clara y ordenada. Y lo más importante es que esté tributando a una competencia, ¿ya? El resultado de aprendizaje ojalá sea 1 a 1. Puedo tener varios resultados de aprendizaje para una sola competencia, ¿ya? Eso es esperable, pero la claridad es qué resultado de aprendizaje yo logro al final de mi curso, ¿sí? Esa es la idea.